Vamos a empezar la parte de consultas. Empezaremos con los ejercicios de clase y pasamos a los ejercicios de evaluación, ¿ya? Empezamos con el ejercicio número 1. Ejercicios de clase. Ejercicio número 1. En la figura se muestra la rampa CD, que es sostenida por las barras BD, AB, BE y BC. Si AD es igual a CE, AE, el ángulo alfa. Pasamos a ver la solución. En la solución vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura se muestra la rampa CD. Entonces, nosotros estamos observando la rampa CD y esta rampa CD es sostenida por las barras BD, por la barra AB, por la barra BE y por la barra BC. De tal manera que la longitud AD es igual a la longitud CE. Entonces aquí estamos sombreando la barra que está representada por el segmento CD y por dato nos dicen que la longitud AD es igual a la longitud CE. AD es igual a CE. Como no conocemos, le vamos a llamar circulito y también resultó siendo circulito. Entonces nos preguntan, ¿hay la medida del ángulo alfa? Entonces nos están preguntando por ese ángulo alfa. Para poder hallar el ángulo alfa, ¿qué es lo que se observa? En la gráfica, nosotros podemos observar que la longitud BD es igual a la longitud BE. Y eso es debido a que el ángulo en D mide tita. El ángulo en E también resultó siendo de medida tita. Dos ángulos iguales, el triángulo DBE es un triángulo isósceles. Entonces, por ser un triángulo isósceles, a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales. Entonces, quiere decir que la longitud BD tiene la misma longitud que BE. Como no conocemos, le vamos a colocar que sea cadena y también resulta siendo cadena. Luego también se observa que la medida del ángulo en A mide 3 alfa. El ángulo en C es la suma de alfa más 2 alfa, 3 alfa. Entonces, mide 3 alfa, también resultó siendo 3 alfa. Entonces, como para el triángulo ABC, sus respectivos ángulos tienen la misma medida, necesariamente sus respectivos lados van a tener la misma longitud. Entonces, quiere decir que la longitud AB es igual a la longitud BC. Como tampoco no conocemos, le estamos llamando zigzag, necesariamente la longitud BC resultó siendo zigzag. Entonces, nuestro triángulo, el triángulo ADB. Ese triángulo ADB tiene sus tres lados, círculo, cadena y zigzag. En este otro triángulo, en el triángulo de celeste, se observan los mismos elementos, ¿vale? Círculo, cadena, zigzag. Entonces, necesariamente, como en ambos triángulos, se observan que sus respectivos elementos homólogos tienen la misma longitud, entonces necesariamente esos dos triángulos van a ser congruentes. Y si esos dos triángulos son congruentes, ¿qué caso sería? El caso lado, lado, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo de celeste a cadena se le opone 2 alfa. En el triángulo de color anaranjado a cadena se le opone el mismo
ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo en A va a resultar siendo de medida 2 alfa. Entonces, siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, hay que buscar siempre tres elementos. Puede ser dos lados un ángulo, dos ángulos un lado o tres lados, pero siempre se buscan tres elementos en cada triángulo. Entonces, en este caso, se observa que en cada triángulo tenemos lado, lado, lado. Entonces, ambos triángulos son congruentes y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo de celeste a cadena se le opone 2 alfa. En el otro triángulo de color anaranjado a cadena se le opone 2 alfa. Entonces, necesariamente el ángulo en A resultó siendo de medida 2 alfa. Pero todo este ángulo, ese ángulo resultó siendo de 90 grados. Entonces, en ese punto A podemos afirmar que la suma, en este punto, la suma de 2 alfa más 3 alfa viene a ser igual a 90 grados. Entonces, se cumple, pasamos a dividir y alfa es igual a 90 grados sobre 5 va a resultar igual a 18 grados. Entonces, si alfa es igual a 18 grados, la respuesta viene a ser la alternativa C. Sería entonces el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. En la figura, AB es igual a CD y AD es igual a BC. Hay una medida del ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que la longitud AB es igual a la longitud CD. Entonces, por dato, AB es igual a CD. Vamos a colocar que AB resulte siendo zigzag, entonces CD también va a resultar siendo zigzag. Además, la longitud AD es igual a BC. Como no conocemos, colocamos que sea cadena y también resulta siendo cadena y nos preguntan, halle la medida de nuestro ángulo X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué es lo que se observa? Se observa que tenemos dos elementos que viene a ser cadena y zigzag.
Entonces, nos conviene unir entre cadena y zigzag, tenemos 80 grados. Entonces, colocamos a ese 80 grados en un triángulo. Al unir el punto B con el punto D, necesariamente se está formando dos triángulos, donde en este triángulo que está hacia izquierda tendríamos zigzag y cadena. El triángulo que está hacia derecha, zigzag y cadena. Entonces, nos conviene colocar a BD. Vamos a colocar que ese BD, por ejemplo, resulte siendo dos rayitas, ¿no? Colocamos que BD sea dos rayitas. Entonces, en cada triángulo tenemos los tres elementos. Cadena, zigzag, dos rayitas. Cadena, zigzag y dos rayitas. Entonces, necesariamente ambos triángulos van a ser congruentes. En el triángulo de verde aparecen los tres elementos. En el triángulo, en este triángulo de fucsia, también tenemos los mismos elementos, cadena, zigzag y dos rayitas. Entonces, necesariamente ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Sería el caso lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Vamos a colocar en el triángulo de verde, se puede observar que a dos rayitas se le opone el ángulo de 80 grados. Entonces, en el otro triángulo, en el triángulo de fucsia, a dos rayitas también se le opone nuestro ángulo de 80 grados. Entonces, el ángulo BCD resultó siendo igual a 80 grados. Pero en el punto C se cumple el postulado de par lineal. Entonces diremos, este ángulo es 80 grados. Y en el vértice C, aplicando el postulado de par lineal, la suma debe ser de 180 grados. Entonces diremos x más 80 es igual a 180 grados. Pasamos a restar y x es igual a 100 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Ejercicio número 3. En la figura se muestra un terreno limitado por el triángulo ABC y ha sido dividido en 4 parcelas. Si igual a 6 metros, ahí la longitud del lindero AC. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura se muestra un terreno limitado por el triángulo ABC y ha sido dividido en 4 parcelas. Tenemos primera parcela, segunda parcela, tercera parcela y cuarta parcela. Si la longitud AB es igual a la longitud EC. Como no conocemos, nuevamente, vale cadena y también resultó siendo cadena. Pero además nos dicen que la longitud AE es igual a 6 metros. AE vale 6 metros y nos preguntan, ¿hay la longitud del lindero AC? Nos están preguntando por toda esa longitud AC.
Entonces, para poder hallar la longitud de ese lindero AC, en la figura, ¿qué es lo que tenemos? Siempre en la parte de congruencia, en esta semana número 2, hay que tratar de relacionar los ángulos con nuestros lados y tratar de buscar congruencia mediante los tres casos, que puede ser ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, o puede ser lado, 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 ¿no? Entonces, mediante cualquiera de esos tres casos, nosotros podemos afirmar que esos triángulos son congruentes. Entonces, se observa aquí que en el ejercicio número 3 aparecen los tres elementos en el triángulo AEB. En ese triángulo AEB tenemos nuestro ángulo, el ángulo alfa, nuestro lado que resultó siendo cadena y nuestro ángulo 2 alfa. Nosotros buscamos otro triángulo. Entonces, en este triángulo rayado aparecen justamente esos tres elementos. Pero también se observa en el triángulo de verde. En este triángulo de verde tenemos los mismos elementos. Alfa cadena, 2 alfa. Entonces necesariamente esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué caso? Sería el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces miremos aquí en nuestro triángulo de verde. En este triángulo de verde tenemos a esos tres elementos, alfa, cadena, 2 alfa. Y en ese triángulo, en el triángulo de fucsia, también tenemos esos mismos elementos. Alfa, cadena, 2 alfa. Entonces necesariamente ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Viene a ser el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se puede observar? Que en el triángulo, en ese triángulo ABE, al ángulo 2 alfa se le opone a 2 alfa, se le opone este lado AE, que vale 6 metros. En el triángulo de fucsia, a 2 alfa, se le opone la longitud CD, que va a resultar igual a 6 metros. Entonces, esta longitud CD también resultó igual a 6 metros. Luego, tendremos que la medida del ángulo ADE. ADE resultó siendo igual a 3 alfa, ¿no? Entonces, aplicando ángulo exterior. Entonces, nuevamente, para nuestro triángulo, para este triángulo de celeste. Para el triángulo de celeste podemos hallar ángulo exterior. La medida del ángulo exterior en D viene a ser la suma de los dos ángulos interiores opuestos, que vendría a ser 2 alfa más alfa, resultó siendo igual a 3 alfa. Entonces, este angulito en D viene a ser igual a 3 alfa. Luego también para nuestro triángulo. Para este otro triángulo de verde, la misma idea. La suma de los dos ángulos interiores resultó siendo nuestro ángulo exterior y este ángulo exterior mide alfa más 2 alfa resultó siendo igual a 3 alfa. Entonces, este angulito mide 3 alfa, para este triángulo de celeste también resultó siendo de medida 3 alfa. Entonces, nuestro triángulo DAE. Ese triángulo DAE viene a ser un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales, que le va a corresponder lados iguales. Este lado vale 6, nuestro lado AD también resultó siendo igual a 6. Entonces, tener presente que en todo triángulo isósceles a lados iguales le corresponde ángulos iguales, así como a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales.
Entonces nuestro lado AD también resulta igual a 6. Por lo tanto, la longitud AC es la suma de 6 más 6 viene a ser igual a 12 metros. La respuesta va a ser la alternativa de ambas. Sería el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. La figura muestra una región triangular ABC de tal manera que se quiere dividir en dos partes por un lindero representado por BD con la condición de que la región ABD sea la mayor. Si AB es igual a 6 metros, BC es igual a 8 metros, halle el máximo valor entero que puede tomar el lindero BD. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que la figura muestra una región triangular ABC, de tal manera que se quiere dividir esta región triangular en dos partes por el lindero representado por BD. Entonces, este segmento BD nos representa el lindero para este terreno triangular ABC, con la condición de que la región ABD sea la mayor posible. Entonces, por tanto, nos dicen que la longitud AB es igual a 6 metros. Luego, la longitud BC va a resultar igual a 8 metros. Y nos preguntan, halle el máximo valor entero que puede tomar el lindero BD. Entonces nos preguntan por esa longitud máximo entero. Entonces, para poder encontrar el máximo entero de esa longitud BD, a esa longitud debemos colocarlo en una desigualdad, con una cuota superior y una cuota inferior y observar qué valores toma. Entonces, para poder, digamos, ubicarlo a esa longitud en una desigualdad, se debe aplicar el teorema de existencia y o el teorema de correspondencia. Entonces, como nos preguntan por esa longitud y nos dan de datos 6 y 8, entonces vamos a colocar que ese ángulo en A sea de medida alfa, nuestro ángulo en D sea de medida beta, y el ángulo en C va a ser de medida tita. Entonces, colocamos que todo este angulito en A resultó siendo de medida alfa. Luego, colocamos que el ángulo en D resulta siendo de medida beta. Así como el ángulo en C, este ángulo en C resultó siendo de medida tita. Entonces, es claro observar que nuestro lado BC resulta siendo mayor que nuestro ángulo, que nuestro lado AB.
este lado BC de acuerdo a los datos, ¿no? Este lado BC mide 8, nuestro lado AB mide 6. Es claro observar que 8 es mayor que 6, por lo tanto, este lado BC es mayor que nuestro lado AB. Pero si este lado BC es mayor que el lado AB, entonces para el triángulo ABC podemos aplicar el teorema de correspondencia. Entonces, aplicando el teorema de correspondencia a mayor lado, mayor ángulo. Entonces, quiere decir que necesariamente a este lado BC se le opone el ángulo alfa. Entonces, este ángulo alfa debe ser mayor a este lado AB, que es 6, se le opone el ángulo tita. Entonces, necesariamente alfa resultó siendo mayor que nuestro ángulo tita. Entonces, ya conocemos que alfa es mayor que el ángulo tita. Pero para el triángulo ABD, para ese triángulo ABD, podemos aplicar ángulo exterior. El ángulo exterior, que es beta, es la suma de los dos ángulos internos. Este ángulo alfa más el ángulo superior. Pero como es la suma de estos dos ángulos, entonces quiere decir que alfa es menor que el ángulo beta. Entonces, por el teorema del ángulo exterior, se puede observar que el ángulo beta es mayor que el ángulo alfa. Pero del primer paso, alfa es mayor que nuestro ángulo tita, ¿no? Entonces, aquí se observa que beta viene a ser mayor que tita. Disculpe, aquí de frente, ¿no? Para este triángulo ABD, el ángulo beta es mayor que alfa. Y el ángulo alfa es mayor que el ángulo tita nada más. Entonces, por la propiedad transitiva, si beta es mayor que alfa y alfa es mayor que tita, entonces beta es mayor que tita. Y si beta resultó siendo mayor que nuestro ángulo tita, beta, ¿no? Si este ángulo beta es mayor que el ángulo tita, entonces, ¿qué podemos aplicar? A mayor ángulo, mayor lado. Quiere decir que necesariamente nuestro lado BD. Entonces, beta, a beta, ¿qué le corresponde? Le corresponde nuestro lado BC. Este lado BC, que es 8, es mayor. A tita se le opone el lado BD. Entonces, por la propiedad del teorema de correspondencia, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado. También nuestro lado BD, ese lado BD resultó siendo menor que 8. Entonces, si BD resulta siendo menor que 8, ¿cuáles son los posibles valores? Si BD resulta siendo menor que 8, los posibles valores para BD serían 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los valores enteros. A nosotros nos preguntan por el máximo valor entero. Entonces, necesariamente el máximo valor entero va a resultar siendo igual a 7 metros. ¿Y puede repetir? Buenos días, Tainer. Sí, dime. ¿Puede repetir? ¿Acabas de ingresar? Sí, Ya, ok. Vamos a estar así mejor.
Ya, mira. A ver, te dice, la figura muestra una región triangular ABC, de tal manera que se quiere dividir en dos partes por un lindero representado por BD, con la condición de que la región ABD sea la mayor. Si AB es igual a 6 metros y BC es igual a 8 metros, hay el máximo valor entero que puede tomar el lindero BD. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen que se muestra una región triangular, ¿no? Se muestra un terreno triangular ABC, de tal manera que este segmento BD nos representa el lindero que divide en dos parcelas, en dos partes. La condición te dicen que AB es igual a 6 metros y este BC resulta igual a 8 metros. Entonces preguntan, halle el máximo valor entero que puede tomar BD. Entonces preguntan por el máximo valor entero que puede tomar esa longitud. Entonces, para poder hallar el máximo, el mínimo, el menor, el mayor valor entero, siempre a nuestra incógnita se debe ubicar en una desigualdad. Entonces, en la parte de triángulos, para poder ubicar a tu incógnita en una desigualdad es mediante el teorema de existencia o el teorema de correspondencia. En este caso, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Primero, para el triángulo ABC. Entonces diremos, para ese triángulo ABC, ¿qué es lo que se observa? Que nuestro lado 8, este lado vale 8 y vale 6. ¿Quién es mayor? 8. Para ese triángulo ABC, 8 es mayor que 6. Entonces, es claro, observan, 8 viene a ser el lado BC. Ese lado BC es mayor 6, viene a ser nuestro lado AB. Entonces, ese lado BC resultó siendo mayor que nuestro lado AB. Luego puedes colocar ángulos para ese vértice A, para el vértice D y para el vértice C. ¿Por qué? Porque como acabamos de encontrar una desigualdad entre los lados, ya sabemos que este lado BC es mayor que nuestro lado AB. Entonces, como ya hay una desigualdad entre los lados, entonces para ese mismo triángulo podemos aplicar el teorema de correspondencia. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de correspondencia? A mayor lado, mayor ángulo, o a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, ¿qué necesitamos? Ángulos. Entonces, por ese motivo, vamos a colocar que este ángulo en A. El ángulo en A resulta siendo de medida alfa. Nuestro ángulo en D, este ángulo en D va a resultar siendo de medida beta. Y nuestro ángulo en C. Nosotros estamos colocando todos estos ángulos. Ese ángulo en C viene a ser de medida tita nada más. Entonces diremos, para ese triángulo ABC, entonces, para el triángulo ABC, también podemos aplicar el teorema de correspondencia. Entonces, para ese triángulo ABC, aplicando el teorema de correspondencia. Entonces, aplicando el teorema de correspondencia, ¿qué nos dice? A mayor lado, mayor ángulo. Entonces, diremos, ¿cómo el lado A, el lado BC? Como el lado BC es mayor que nuestro lado AB, entonces, ¿qué nos dice el teorema? A BC, ¿qué ángulo se le opone? A BC se le opone el ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa es mayor. A nuestro lado AB se le opone el ángulo tita. Entonces,
a mayor lado, mayor ángulo. Entonces, alfa necesariamente es mayor que nuestro ángulo tita nada más. Entonces, acabamos de encontrar una desigualdad entre los ángulos. Alfa es mayor que el ángulo tita. Pero para este triángulo, ahora para este triángulo sombreado, para ese triángulo ABD se puede aplicar ángulo exterior. Entonces, se cumple para ese triángulo ABD. Como tercer paso, para el triángulo ABD, aplicando ángulo exterior. Entonces, aplicando ángulo exterior para ese triángulo rayado, el ángulo beta es un ángulo exterior y debe ser la suma de los dos ángulos internos. Entonces, este ángulo beta resultó siendo igual al ángulo alfa más este ángulo superior. Por lo tanto, el ángulo beta, este ángulo beta es igual al ángulo alfa más este ángulo de aquí, más el ángulo superior, ¿no? Más ese otro ángulo. Entonces, si beta es la suma de alfa más algo, entonces necesariamente beta es mayor que alfa. ¿Está bien? Entonces, siempre se cumple que un ángulo exterior va a ser mayor que cualquiera de los dos ángulos internos opuestos. Entonces, por ángulo exterior, necesariamente el ángulo beta viene a ser mayor que nuestro ángulo alfa. Pero del segundo paso, alfa es mayor que tita. Entonces, diremos lo siguiente. Entonces, a partir del segundo paso, ¿no? Entonces diremos, como el ángulo beta es mayor que alfa y alfa es mayor que tita, entonces por transitividad el ángulo beta es mayor que el ángulo tita. Y si beta es mayor que el ángulo tita, entonces en este triángulo, en el triángulo de rojo, al ángulo beta se le pone 8, al ángulo tita se le pone BD. Entonces, para ese triángulo DBC. Entonces, ahora diremos para nuestro triángulo, para el triángulo DBC. Podemos aplicar el teorema de correspondencia. Entonces, ¿qué me dice el teorema de correspondencia? A mayor lado, mayor ángulo, o a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, aplicando el teorema de correspondencia, diremos como nuestro ángulo, como el ángulo beta es mayor que el ángulo tita, entonces se cumple. A beta, ¿qué es lo que se le opone? A beta se le pone 8. Entonces, 8 es mayor al ángulo tita, se le opone nuestro lado BD. Entonces, 8 es mayor que BD. Y si 8 es mayor que BD, entonces, ¿cuáles serían los posibles valores para BD? Los posibles valores serían valores enteros menores que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y así sucesivamente. El mayor de todos ellos, ¿no? Preguntan por la longitud BD, pero el máximo valor entero. Entonces, el máximo entero va a resultar igual a 7. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Ya, sería el ejercicio número 4. ¿Se entendió? Einer, ¿se entendió? Sí, ¿no? Ya. Einer,
Estaba empezando del ejercicio 1, 1, 2, 3 y justo entraste, ¿no? ¿Voy a continuar hasta la 10 o deseas algún ejercicio en particular? Avanzo entonces. Ya, cualquier duda así, puedes escribir en el chat o puedes activar tu micrófono, ¿no? No hay problema. El ejercicio número 5. En la figura se muestran tres jardines cercados. Si la cerca AB se pinta en 40 minutos y la cerca CD se pinta en 70 minutos, ¿en qué tiempo se debe pintar la cerca AD? Aquí está mala pregunta, vamos a corregir, ¿ya? ¿En qué tiempo se debe, no? ¿Qué se debe? Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Nos dicen que se muestra tres jardines triangulares y esos tres jardines triangulares están cercados. Si la cerca AB se pinta en 40 minutos y la cerca CD se pinta en 70 minutos. Entonces nos preguntan en qué tiempo se debe pintar la cerca AD, la que está en la base, ¿no? Entonces, en este punto estamos completando ángulos. Por el postulado de par lineal, en ese punto la suma debe ser de 180 grados. Entonces, como este ángulo es 120, el suplemento va a resultar igual a 60 grados. Luego tenemos por opuestos al vértice, también resulta igual a 60 grados. Entonces, ¿qué nos conviene? Se puede observar aquí, tenemos al ángulo alfa y alfa. Aquí tenemos ángulo beta y también resultó siendo igual a beta nada más. Entonces vamos a trazar el segmento PQ. Pero ¿con qué condición? Siempre podemos trazar, podemos prolongar y colocarle una condición, podemos trazar y colocarle una condición a ese trazo, pero solamente es una sola condición, no son dos condiciones, solamente una. Entonces diremos, a partir de este punto P, nosotros trazamos el segmento PQ con la condición que la medida del ángulo BPA es igual a la medida del ángulo APQ. Entonces, repito, nosotros estamos trazando este segmento PQ con la condición que este angulito en P también resulte siendo de medida 60 grados. Eso es posible porque todo este ángulo, por opuestos al vértice, todo este angulito 120. Entonces, en ese 120 nos conviene trazarlo, dividirlo en 60, ¿no? En 60 y 60. Entonces, trazamos el segmento PQ con la condición que este ángulo resulte siendo 60 grados. Entonces, necesariamente este ángulo QPD también va a resultar igual a 60 grados. Entonces, vamos a colocar ahora que este lado AP resulte siendo cadena. Entonces, ¿qué tendríamos? En el triángulo superior ABP. En ese triángulo superior ABP, alfa, cadena, 60 grados.
en el triángulo AQP, alfa, cadena y 60 grados. Entonces, necesariamente el triángulo, este triángulo superior, triángulo APB, ese triángulo de verde, es congruente con el triángulo de azul APQ. Recuerden que para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, siempre se debe buscar tres elementos, sea ángulo, lado, ángulo, o sea, lado, ángulo, lado, o sea, tres lados. En este caso, nosotros tenemos que en el triángulo de verde, en ese triangulito de verde, aparece nuestro ángulo alfa, nuestro lado, que lo hemos llamado cadena, y nuestro ángulo, que mide 60 grados. Entonces, en el triángulo de verde aparecen estos tres elementos. En el triángulo de morado también aparecen los tres elementos, 60, cadena y alfa. Entonces, necesariamente, ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Y a partir de la congruencia es lo que se deduce. Entonces diremos que nuestro lado AQ es igual a nuestro lado AB igual a la longitud A, ¿cierto? Entonces colocamos aquí. Colocamos que en el triángulo de morado a 60 grados se le opone este lado que resulta igual a, 60, lado A, ¿no? A 60 grados, lado A. En el triángulo de verde a 60 grados se le pone la misma longitud. Entonces, por la congruencia, la longitud AB también resultó siendo A nada más. Luego, borramos y ahora trabajamos para el lado derecho. Para este otro lado derecho, nuevamente, a este lado común, PD, le vamos a llamar zigzag. Entonces, en el triángulo PCD. En ese triángulo PCD. Entonces, colocamos aquí. Entonces, en el triángulo PCD, tenemos 60, zigzag, beta. Entonces también se observa 60 grados, zigzag y nuestro ángulo beta nada más, ¿no? Entonces se cumple que necesariamente triángulo PSD, 60, zigzag y beta. Triángulo PQD, 60, zigzag y beta. Entonces, necesariamente, esos dos triángulos son congruentes. En el triángulo de rosado aparecen los tres elementos y esos mismos tres elementos aparecen en el triángulo de amarillo. Entonces, en esos dos triángulos, como tienen los tres elementos, necesariamente ambos triángulos van a ser congruentes. En este caso, también resulta siendo ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, diremos que a nuestro ángulo 60 grados se le opone DQ. Entonces, a 60 grados se le opone nuestro lado de Q, que le llamamos B. En el otro triángulo congruente, a 60 grados se le opone nuestro lado CD, que resultó siendo en medida beta. Entonces, ya conocemos el lado AB. Este lado AB, conocemos el lado CD, ¿no? Entonces, ¿qué nos preguntamos? Si la cerca AB, si esta cerca AB se pinta en 40 minutos. Entonces, conocemos la cerca, nuestra cerca AB. Esa cerca AB mide A. Entonces, diremos, la cerca AB, cuya longitud es A, se pinta en 40 minutos. Y la cerca, esta cerca, nuestra cerca CD,
esta cerca CD. La cerca CD se pinta en 70 minutos. A se pinta en 40 minutos y B se pinta en 70 minutos. Entonces, en total, la longitud AD mide A más B. Entonces, del gráfico, la longitud AD resultó siendo A más B. Por lo tanto, se pinta en 40 más 70, sería justamente 110 minutos. La respuesta es la alternativa A nada más. Ya, ¿puedes tomar la captura? Ejercicio número 6. En la figura se muestra la representación de una parte de una estructura metálica. Si la barra AC fija la estructura AYX. Vamos a corregir aquí.
la representación. En la figura se muestra la representación de una parte de una estructura metálica. Si la barra AC fija la estructura, ahí en la medida del ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a colocar la misma gráfica del enunciado que nos dicen que se muestra la representación de una parte de una estructura metálica, ¿no? Si la barra AC fija la estructura, esta barra fija dicha estructura y nos preguntan, ahí en la medida del ángulo X. Entonces, para poder hallar este ángulo X, ¿qué es lo que se observa en la figura? Recordar que a ángulos iguales le va a corresponder lados iguales porque se forma un triángulo isósceles. Entonces, podemos afirmar que este ángulo, el ángulo en A, este angulito en A resultó siendo de medida alfa. Este ángulo en B también resultó siendo de medida alfa. Entonces tenemos alfa y también es alfa. Nuestro triángulo ABP es un triángulo isósceles. A ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Este lado AB vale cadena. Nuestro lado BP también resultó siendo cadena. Luego también se observa al ángulo de 70 grados. Este angulito en C mide 70 grados. El ángulo en Q resultó siendo de 70 grados. Entonces tendríamos aquí 70 y también es 70 grados. A ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Entonces nuestro lado BC es igual a nuestro lado BQ, le llamamos zigzag y también resultó siendo igual a zigzag. Luego tratamos ahora de observar el... Entonces, aquí vamos a colocar. Antes que coloquemos ese ángulo, se observa. En toda la gráfica tenemos cadena, zigzag. Esta cadena y este lado que es zigzag pertenecen a este triángulo ABC. Pertenecen a nuestro triángulo ABC, que viene a ser triángulo rayado. Y en ese triángulo tenemos cadena, zigzag. En este otro triángulo, buscamos otro triángulo que involucre cadena y zigzag. Cadena y zigzag. Aparece este triángulo. El triángulo rayado de celeste, ¿no? Entonces, en ambos triángulos se pueden observar elementos comunes. En el triángulo de amarillo, cadena y zigzag. En el triángulo de azul, rayado, cadena y zigzag. Universidades antes de que venga Sonedo, donde pues el frontis solamente era cartón y eso. Entonces, tendríamos en esos dos triángulos, aparece cadena zigzag, cadena y zigzag. Pero para poder afirmar que esos dos triángulos son congruentes, hay que buscar tres elementos homólogos, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son los tres elementos homólogos? En el triángulo amarillo aparecen cadena y zigzag. ¿Qué faltaría? Tenemos para esos dos triángulos dos lados, cadena y zigzag. Entonces necesitamos el tercer elemento que necesariamente sería el ángulo entre esos dos lados. Entonces, entre cadena y zigzag para el triángulo de amarillo se encuentra todo este triángulo de rojo.
Como ya conocemos este ángulo que resultó siendo de medida beta, ese angulito es beta. Entonces, ¿qué le hace falta? El ángulo que está al costado. Entonces, vamos a colocar que el ángulo que está al costado resulte siendo de medida tita nada más, ¿ya? Entonces, por ese motivo es que nosotros colocamos que ese angulito resulte siendo justamente de medida tita nada más. Entonces, iremos para nuestro triángulo. Para el triángulo ABC, entonces ya tendríamos los tres elementos. ¿Quiénes serían los tres elementos? Nuestro lado, el lado que resulta siendo cadena, nuestro ángulo, que viene a ser beta más tita, y nuestro lado, que resultó siendo igual a zigzag. Serían justamente los tres elementos. Entonces, buscamos ahora otro triángulo, el triángulo PBQ, PBQ. Entonces, para ese triángulo PBQ tenemos los mismos elementos, cadena, cadena, todo este ángulo, todo el ángulo de celeste, que es la suma de beta más tita, y nuestro lado que resultó siendo zigzag, ¿no? Entonces, esos dos triángulos, el triángulo de fucsia es congruente con el triángulo de amarillo. ¿Qué caso? Viene a ser nuestro caso lado, ángulo, lado. Entonces, acabamos de encontrar que esos dos triángulos son congruentes. Si esos dos triángulos son congruentes, ¿qué es lo que se deduce? Se deduce que necesariamente a los ángulos que son iguales le va a corresponder lados iguales, así como a los lados que son iguales le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, en el triángulo de amarillo, en este triángulo de amarillo, a cadena se le opone el ángulo de verde, que viene a ser 70 grados. Entonces, a cadena se le opone nuestro ángulo de 70 grados. En el triángulo de fucsia, a cadena se le opone el mismo ángulo. El ángulo en C también va a resultar igual a 70 grados. Entonces, ese angulito, nuestro ángulo en C, resulta igual a 70 grados. Y podemos aplicar el postulado de par lineal, ¿no? Está claro. A cadena 70 en el triángulo de Fuchs, en el triángulo congruente, a cadena 70. Y en este punto, la suma debe ser de 180 grados. Entonces, diremos en el punto C, aplicando el postulado de par lineal, se cumple que la suma de 70 más X es igual a 180 grados. Por lo tanto, pasamos a restar 180 menos 140 es igual a 40 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 6.
Ejercicio número 7. En la figura, los triángulos ABC y DS son congruentes. Halle la medida del ángulo X. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura los triángulos ABC, triángulo ABC es congruente con el triángulo DEC. Si esos dos triángulos son congruentes, entonces sus respectivos lados y ángulos homólogos van a ser congruentes, que quiere decir que van a tener la misma longitud los lados y los ángulos la misma medida. Entonces, por ese dato, el triángulo ABC resultó siendo congruente con el triángulo DEC. Entonces aquí estamos delineando el triángulo ABC. Es congruente con el triángulo de verde. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo X. Entonces para poder hallar ese ángulo X, ¿qué es lo que se observa? Entonces diremos, a partir de la congruencia, triángulo ABC. Entonces, ¿qué es lo que nos afirma la definición de congruencia? Entonces diremos aquí, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DS. Entonces, si esos triángulos son congruentes, entonces se cumple lo siguiente, que sus respectivos ángulos y lados homólogos van a ser congruentes. Entonces diremos, primero y segundo, nuestro lado AB es congruente, primero y segundo, a nuestro lado DE. Segundo con tercero, nuestro lado BC es congruente. Segundo con tercero, a nuestro lado S. Primero con tercero, que nuestro lado AC es congruente. Primero con tercero, a nuestro lado DC. Y sus respectivos ángulos. O sea, la medida de nuestro ángulo en A es congruente con la medida de nuestro ángulo en D. La medida del ángulo en B es congruente con la medida de nuestro ángulo en E. La medida del tercer ángulo C es congruente con la medida de nuestro tercer ángulo, que es seno. Entonces, por la definición de congruencia, se cumplen que esos respectivos elementos homólogos van a ser congruentes. Pero la palabra congruencia en forma práctica quiere decir igualdad. Entonces, colocamos nuestro lado AB es igual a nuestro lado DE. Así como el lado BC es igual a nuestro lado EC. Así como el lado AC es igual a nuestro lado CD. Entonces, a partir de la congruencia, la longitud BC. BC viene a ser cadena y S también resulta siendo cadena. Pero además nuestro lado AC es zigzag, nuestro lado CD va a resultar siendo zigzag. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? En el triángulo de verde, en ese triángulo de verde, a cadena se le opone 5X. Entonces, aquí, a partir de la congruencia, a cadena, en el triángulo de verde, se le pone 5X. En el otro triángulo, en el triángulo de azul, a cadena se le pone el mismo ángulo. Y ese ángulo en A va a resultar siendo de medida 5X nada más. Entonces, a partir de la congruencia, repito, a cadena se le opone 5X, todo este angulito. En el triángulo de azul,
a cadena se le pone el mismo ángulo. Ese mismo ángulo va a resultar siendo 5x. Pero nuestro triángulo, el triángulo ACD, es un triángulo isósceles, zigzag, zigzag. A lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en D también resultó siendo un triángulo isósceles y vale 5x, el ángulo en D también es 5x. Entonces, por ser un triángulo isósceles, este ángulo resultó siendo de medida 5x nada más. Y en ese punto podemos aplicar el postulado de par lineal. Entonces, iremos en el punto D, aplicando el postulado de par lineal, ¿no? 2x más 5x es igual a 180 grados. Entonces nos quedaría 12, pasamos a dividir y x va a resultar igual a 15 grados. La respuesta viene a ser la alternativa E. Aquí hemos trabajado con respecto al lado, ¿no? A tal lado se le pone tal ángulo, ¿no? Pero en realidad, como los dos triángulos son congruentes, no hay problema, simplemente se afirma que sus respectivos ángulos deben tener la misma medida. Para el triángulo de verde, para este triangulito de verde, el ángulo en D es 5x, pero este ángulo en D, de acuerdo a la definición de congruencia, ¿qué es lo que se le opone? Entonces diremos, de acuerdo a la definición de congruencia, el ángulo en D mide 5x. En el otro triángulo congruente, el ángulo en A también debe resultar igual a 5x. Y así nos olvidamos de los lados, ¿no? Recuerden que si los dos triángulos son congruentes, sus respectivos lados y ángulos homólogos van a ser congruentes, que quiere decir que van a tener la misma medida. Ya, sería el ejercicio número 7. Miss, todo claro. ¿Podría hacer el ejercicio número 8, por favor? Ya. En la 8 dice, un terreno está limitado por un triángulo obtusángulo BDC, obtuso en D. Se le va a anexar otro terreno limitado por el triángulo equilátero ABC. Si BD es igual a 2 metros y CD es igual a 15 metros, halle el valor entero del lado del triángulo equilátero, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Y nos dicen que tenemos un terreno limitado por un triángulo obtusángulo BDC. Entonces, aquí dibujamos nuestro terreno triangular BDC. Pero ese terreno triangular, por dato, es obtusángulo. ¿Qué quiere decir obtusángulo? Que uno de los ángulos interiores debe ser un ángulo obtuso. Y por dato, ese ángulo obtuso está ubicado en D nada más. Entonces, este ángulo colocamos que sea de medida beta, y beta es un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir que beta es un ángulo obtuso? Que es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Luego nos dicen que a este triángulo se le va a anexar otro terreno limitado por un triángulo equilátero ABC. La palabra anexar quiere decir que se le va a colocar al costado, ¿no? Entonces, aquí estamos dibujando nuestro terreno triangular equilátero ABC. Por tanto, la longitud BD es igual a 2 metros y CD es igual a
15 metros. Entonces nos preguntan, halle el valor entero del lado del triángulo equilátero. Entonces vamos a colocar, como el triángulo ABC es un triángulo equilátero, colocamos que el lado de ese triángulo equilátero sea X. Por lo tanto, sus tres lados tienen la misma longitud. También resultó siendo de longitud X nada más. Entonces, ¿qué buscamos conocer? El X entero. Para poder encontrar ese X entero, siempre que pregunten por mayor, menor, mínimo o valor entero, a nuestra incógnita debemos ubicarlo en una desigualdad. Y para poder ubicarlo en una desigualdad, se debe aplicar el teorema de existencia o el teorema de correspondencia, ¿no? ¿Y cuándo aplicamos existencia? Existencia se aplica cuando se conocen los tres lados del triángulo. Y para nuestro triángulo BDC se conocen sus tres lados. Vale 2, vale 15 y vale X. Entonces, para ese triángulo se debe aplicar existencia. Pero además, si en ese triángulo mencionan que uno de los ángulos es obtuso o tal ángulo es mayor que el otro ángulo, necesariamente se debe aplicar correspondencia. Entonces, en este caso, se deben aplicar los dos teoremas. Con el teorema de existencia se va a poder encontrar todos los posibles valores para X. Siempre existencia nos dan todos los posibles valores para esa incógnita. En cambio, correspondencia sirve, se usa para poder restringir. ¿Qué quiere decir restringir? Menorar esos valores. Entonces, aplicando el teorema de existencia para nuestro triángulo BDC. Entonces, para ese triángulo de azul, se aplica el teorema de existencia. Entonces, ¿qué nos dice existencia? Que este lado, el lado X, es mayor que la diferencia de los otros dos lados y menor que la suma de los otros dos lados. La diferencia, 15 menos 2, sería 13. 13 es menor que X y X es menor que la suma de los otros dos lados, que va a resultar igual a 17. Le llamamos ecuación 1. Luego, para ese mismo triángulo, como este ángulo, como mencionan que el ángulo beta es un ángulo obtuso, entonces, ¿qué aplicamos? El teorema de correspondencia, ¿no? Entonces, el teorema de correspondencia, ¿qué es lo que menciona? A mayor ángulo, mayor lado. Este ángulo beta, que es obtuso, es mayor que cualquiera de estos dos ángulos. Entonces, a este ángulo se le opone nuestro lado X. Entonces, a beta se le opone X. Ese X debe ser mayor que 2 y mayor que 15. Pero de acuerdo al primero, digamos, al primer resultado, X es mayor que 13. Entonces nos conviene que X sea mayor que 15. Entonces ya conocemos las dos desigualdades para X. Entonces X se encuentra entre 13 y 17, pero X es mayor que 15. Entonces, a partir de 1 y 2, nosotros podemos concluir que X es mayor que 15 y menor que 17. Entonces, el único valor entero en esa desigualdad va a ser igual a 16 metros. La respuesta viene a ser la alternativa B nada más. Perfecto, Miss, muchas gracias. Ya, ok. Número 9. En la 9, está en la figura del triángulo ACB, es escaleno. La distancia entre la casa ubicada
en A y el reservorio ubicado en C es de 8 kilómetros, así como la distancia entre la casa ubicada en B y el reservorio es 6 kilómetros. Si la distancia entre las casas es 2x kilómetros, hay la suma de valores enteros de x. Entonces colocamos la solución y por dato nos dicen que el triángulo ACB es un triángulo escaleno. ¿Qué quiere decir triángulo escaleno? Que sus tres lados tienen diferente longitud. Entonces vamos a copiar las ubicaciones de las dos casas en A y en B y el reservorio que está ubicado en C. Por tanto, nos dicen que la distancia entre la casa en A y el reservorio en C es de 8 kilómetros. Entonces, la longitud AC vale 8. Así como la distancia entre la casa ubicada en B y el reservorio es 6. Esta longitud BC va a ser igual a 6. Entonces preguntan, si la distancia entre la casa en A y la casa en B es 2x. Entonces esa longitud resultó siendo igual a 2x. Entonces preguntan, ¿hay la suma de los valores enteros de x? Entonces, como nos preguntan por los valores enteros de x, nuevamente tenemos que ubicar a ese x en una desigualdad, ¿no? Entonces, para poder ubicarlo en una desigualdad, nuevamente, para el triángulo ACB se conocen sus tres lados. Lado 8, lado 6 y lado 2x. Entonces, para ese triángulo aplicamos el teorema de existencia. Entonces, aplicando el teorema de existencia, este lado que es 2x es mayor que la diferencia. 8 menos 6 sería 2 y menor que la suma. Entonces 2 es menor que 2x y menor que la suma de 8 más 6, que va a resultar siendo igual a 14. Pero a nosotros nos preguntan justamente por los valores enteros de x. Entonces, en esta desigualdad, ¿qué nos conviene? Dividir sobre 2. Entonces, cuando nosotros dividimos sobre 2, 2 sobre 2, 1. 2x sobre 2 viene a ser x. 14 sobre 2 viene a ser igual a 7. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los valores enteros para x? Entonces, a partir de esa desigualdad, los valores enteros para x va a resultar siendo. Resulta 2, resulta 3, resulta 4, 5 y resulta igual a 6. ¿Correcto? Pero menor que 7, 6. Pero hay un detalle, nos dicen que ese triángulo ACB es un triángulo escaleno. Si es un triángulo escaleno, ninguno de esos tres lados deben ser iguales. Porque si uno de los lados son iguales a 8 o igual a 6, necesariamente sería un triángulo isósceles. Entonces, ¿puede ser 2? Sí. Puede ser 3 también, 4 también, 5 también, 6 imposible. No puede ser 6 porque se trata de un triángulo escaleno. Entonces, necesariamente los valores para X, ¿no? Pero es que estamos multiplicando por 2, ¿no? Sí, claro. Sería entonces, y vamos a colocar lo siguiente. Los valores para X puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Los valores para X puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Si X toma todos esos valores, entonces
2x, ¿qué valores tomaría? Entonces, si x es igual a 2, entonces si x es igual a 2, entonces necesariamente 2x sería igual a 4 y no hay problema. Si x es igual a 3, entonces sería 2x, sería 2 por 3, sería 6. Y no puede ser 6 porque ya BC es 6. Como el triángulo es escaleno, se convertiría en un triángulo isósceles que no puede ser. Si x resulta igual a 4, entonces el doble 2x sería igual a 8. Y tampoco puede ser porque si es 8, nuevamente el triángulo sería isósceles. Si x es igual a 5. Si x es igual a 5, 2x es igual a 10. Y no hay problema, ¿no? Si x es igual a 6, tampoco, porque 2x sería igual a 12. Entonces, los valores para x va a resultar siendo 2, 5 y 6. A nosotros nos preguntan por la suma. La suma sería 2 más 5, 7. 7 más 6 va a ser igual a 13. Entonces, necesariamente la suma de esos valores enteros, ¿no? Aquí estamos colocando que los valores enteros para x es 2, 5 y 6. Por lo tanto, la suma de ellos resulta igual a 13. La respuesta viene a ser la alternativa C. Vamos a dar la 10. En el ejercicio 10, en la figura L1 es paralela a L2, paralela a L3. Y tita más omega es igual a 236 grados a YX. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen por dato que estas tres rectas son paralelas. L1 es paralela a L2 y paralela a la recta L3. Además, mencionan que esas tres rectas, ¿no? Esas tres rectas son paralelas. Si la suma del ángulo tita más omega es igual a 236. Entonces, como esas tres rectas son paralelas, entonces podemos trabajar con la recta L1 y L3. Como la recta L1 es paralela a la recta L3 y tenemos esa transversal, entonces la suma de los ángulos, la suma de esos dos ángulos que van a izquierda es igual al ángulo que va hacia derecha. Entonces, aplicando propiedad, necesariamente X es la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. Entonces, ese angulito X va a resultar siendo igual a la suma del ángulo alfa más este angulito que viene a ser beta. Ahora borramos y por ángulos conjugados internos. Por ángulos conjugados internos, la suma de nuestro ángulo 2 alfa entre la recta L1 y la recta L2. Aquí hemos aplicado para la recta L1 y L3. Ahora para la recta L1 y L2. Entonces, para la recta L1 y L2, nuevamente, todo este ángulo viene a ser 2 alfa. 2 alfa más el ángulo omega.
esa suma debe ser igual a 180 grados. Y le llamamos ecuación 1. Luego tenemos ahí una primera relación entre alfa y omega. Luego también diremos en este punto, ¿no? En el punto Q, la suma de esos tres ángulos. La suma de los tres ángulos por el postulado de par lineal debe ser igual a 180 grados. Entonces, en el punto Q se tiene que la suma de beta más tita, 180 grados. Entonces, 2 beta más tita es igual a 180 grados. Y le damos ecuación 2. Entonces, ahora nos conviene sumar. Sumando 1 y 2. Cuando sumamos 1 y 2, tendríamos aquí 2 alfa, ¿no? Entonces, aquí sumamos, tendríamos 2 alfa más 2 beta, factorizamos 2 y nos queda alfa más beta, más el ángulo tita, más el ángulo omega. 180 más 180, 360 grados. Pero por este dato, tita más omega es 236 grados y alfa más beta es X. Entonces, al momento de reemplazar, nos quedaría alfa más beta, resultó siendo igual a 2x. Entonces, alfa más beta viene a ser x por 2 sería 2x, más 236 es igual a 360 grados. Pasamos a restar y luego pasamos a dividir. Entonces, x va a ser igual a 62 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Me hice un favor, ¿podría ser el número 2 de propuestos? Ya, está bien. Pero me esperas unos minutos, voy un rato a los servicios, ¿ya? Claro.
Ya, me dice la 2, ¿no? Mejor la 4, Miss, por favor. Ya me salió. Eres el 2, ¿ya? Ahí. Minuto, voy a descargar esto. ¿Cuál es la 4? La evaluación, ya. La 4. Ya, un minuto. Un minuto, estaba viendo esto. Ya, se observa, ¿no? La 4. ¿Sí se observa? Sí, Miss, todo bien. Ya, ok. Ya, la 4 nos dice en la figura, AC es igual a 20, ¿no? AC es igual a 20 metros. Ay, ¿qué pasa? Ah, sí. Ya. AC. AC es igual a 20 metros. AB más BC es igual a 30 metros. AB más BC. Entonces, como no conocemos AB, vamos a colocar que sea una longitud. Digamos que sea A. Luego BC, colocamos que sea B. Entonces, por dato, A más B va a ser igual a 30 metros. A más B, 30 metros, ¿no? Y preguntan, hay el menor valor entero de BM. Preguntan por el menor valor entero de BM. Por el X menor. Por el X menor entero. Entonces, para poder hallar ese X menor valor entero, ¿qué es lo que podemos observar? Ese segmento BM nos divide a todo en dos regiones triangulares, ¿no? En dos triángulos, ¿no? Y para cada triángulo podemos aplicar el teorema de existencia, ¿no? Porque se conocen sus tres lados. Entonces, vamos a colocar ese. Entonces, colocamos para este triángulo, primero diremos para nuestro triángulo de morado. Entonces, para el triángulo ABM. Entonces, para ese triángulo ABM, aplicamos el teorema de existencia.
Aplicando el teorema de existencia, tendremos que x es menor que la suma de los otros dos lados. Entonces, x es mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Entonces, vamos a colocar. Pero como nos preguntan por el menor valor entero, entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a trabajar con la cota superior, ¿ya? Entonces diremos que x viene a ser menor que la suma de los otros dos lados, que es A más la longitud AM. Ya. Y para este otro triángulo de azul, también se puede aplicar el teorema de existencia, ¿no? X es menor que la suma de los otros dos lados y sumamos, ¿no? Entonces, aquí va a resultar siendo X, a ver, diremos, como segundo paso para nuestro triángulo MBC. MBC. Aplicamos el teorema de existencia. A ver, un minuto. Nos va a convenir menor que la suma que la diferencia, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a colocar así. Ya, entonces, colocamos así. AM, pero no sabemos cuál de ellos es menor, ¿no? A ver, porque necesitamos el menor, porque cuando se suma vamos a tener 2x menor que la suma de los otros dos lados, a más b, que es 30 más 50, ¿no? Y no. Entonces, a ver, ¿para qué lado sería? Para nuestro lado, para el lado 30 más AC. 20, ¿no, Miss? Claro, pero es que, mira, existencia, o sea, aquí tienes que empezar un poco, como se dice, a jugar. ¿Por qué? Cuando nosotros aplicamos la existencia así, como estaba pensando al inicio, vamos a tener 30 más 20, que va a ser 50. X es menor que 25. Y no, debe haber otra desigualdad, de tal manera que X lo siga restringiendo. ¿Por qué? Porque existencia te dice que cuando conoces los tres lados del triángulo, para cualquiera de los tres lados se cumple la desigualdad. O sea, me refiero que A es menor que la suma de B más C, mayor que la diferencia. Para B es menor que la suma de A más C, mayor que la diferencia. Para C es menor que la suma y mayor que la diferencia. ¿Correcto? Entonces, para cualquiera de esos tres lados. Entonces, tomando a X, no sale, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué lado? Vamos a probar para A. Para A, ¿no? Porque mira, si sumas 30 más 20, 50. Sobre 2, 25. No va. 30 menos 20, 10. Sobre 2, 5. Posiblemente la respuesta debe ser 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos conviene? Que ese lado AB aparezca hacia el otro lado, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar que sea para A. Entonces, A es menor que la suma de los otros dos lados, que es X más la longitud AM, más AM, ¿no? Y ahora aplicamos existencia para este otro triángulo, ¿no? Para B. B es menor que X, sería B, es menor que la suma de X más MC. Y ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene? Sumar. Sumando, ¿qué tendríamos? Sumando esas dos desigualdades, se tiene que A más B, ¿no? A más B es menor que X más X, 2X. Es la suma de AM más quién, más MC, ¿no? Y AM más MC, ¿quién viene a ser esta suma? Por dato, AM más MC resulta siendo 20. Entonces, esa suma es 20. Y toda esta parte, A más B por dato, resultó siendo igual a 30.
Entonces, desde aquí se puede observar 30 es menor que 2x más 20. Pasamos aquí, 10 es menor que 2x. Y pasamos a ir, 5 es menor que x. Entonces, los posibles valores para x, que va a resultar siendo 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, que preguntan por el menor valor entero. Por lo tanto, la respuesta, el el menor entero va a resultar siendo igual a 6. En este caso sería 6 metros. La alternativa B, ¿no? Gracias, Miss. Entendí todo. Muchas gracias. Ya, ok. Ok, nos vemos. Chao, chao. Adiós, Miss. Sí, yo estoy de 11 a 1. ¿O tenías algún otro ejercicio? En realidad no, solamente me falta las 5, pero creo que sí lo puedo hacer. Así que, Ya, normal. Ya, ok. li- listo. Muchas gracias, Miss. Ya, chao, nos vemos. Cuídate. Chao, chao. Igualmente.